Bienvenidos a todos. Este es el primer vídeo que creo que hago sobre la asignatura de lengua. Bueno, pues bienvenido sea. Lo que vamos a ver en este vídeo, pues un repaso. Atención, un repaso. Tenéis que coger el libro y estudiar, o los apuntes, y estudiar el contenido de la asignatura. Vamos a ver el contenido propio de la asignatura de primero de la enseñanza secundaria obligatoria de la ESO, y más concretamente pues tres elementos que son importantísimos a la hora después de aprender a analizar las oraciones, ¿de acuerdo? De forma sintáctica y morfológica. Vamos a ver el adverbio, las preposiciones y las conjunciones. Vamos a comenzar por el adverbio. Recordemos que esto ya es un contenido que ya se ha dado. El adverbio viene del latín y significa junto a o hacia, ¿de acuerdo? Esto nos da mucha importancia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Mira, vamos a comenzar con definiendo los objetivos que tiene el verbo. Un verbo en una oración pues sirve para identificar una acción, un estado y una situación, ¿de acuerdo? Recordad lo que tenemos que tener en cuenta. Y el adverbio, sin embargo, es una palabra que complementa o que puede complementar a un verbo, pero también puede complementar a un adjetivo o a otro adverbio. Atención, modifican de acuerdo al verbo, al adjetivo o al adverbio. Recordad de complementa. En clase, por ejemplo, lo digo. Recordad las chicas, ¿no? Que salís el viernes o el sábado con las amigas y bueno, pues te quieres poner más guapa. Utilizan complemento para ponerte más guapa. O bien una diadema, o unos pendientes, o un collar. Eso es un complemento y te modifican, te ponen más guapetona, ¿verdad? Pues eso efectivamente es lo que es la función del adverbio. Modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Vamos a ver los ejemplos. Mira, el verbo. Por ejemplo, este lo pongo mucho en clase, le llamamos Pepe y decimos, en este caso Pepe come mucho, yo he dicho tú comes mucho. Hacemos el análisis. Tú, en este caso es un pronombre, comes, que es un verbo, y mucho, en este caso es el adverbio de cantidad, ¿de acuerdo? Nos dice cuánto come, en este caso Pepe o tú. ¿Veis que modifica al verbo? Mucho. Comes mucho, comes poco, o comes suficiente. En el segundo caso, vemos que el adverbio puede modificar a un adjetivo. Vemos el coche, ¿verdad? Podemos decir, el coche es muy rápido. Rápido sería, en este caso, el adjetivo calificativo. Y muy, ¿de acuerdo? Es el adverbio. Podemos decir, el coche es rápido. O el coche es muy rápido, o el coche es poco o nada rápido, ¿de acuerdo? Indica en este caso cantidad. El adverbio también puede ser modificado con otro adverbio. Por ejemplo, te has portado muy mal. Atención que tenemos aquí el pronombre, el verbo, ¿de acuerdo? Recordad lo de simple y compuesto, ves que es un verbo compuesto. Mal, que es adverbio, ¿de acuerdo? De cantidad. Pero atención que tenemos muy, ¿de acuerdo? Que es otro adverbio que modifica. Podemos decir, te has portado muy mal o te has portado mal, ¿de acuerdo? No cambia el sentido de la frase. Cuidado con eso. Importante en lengua y en los análisis si cambia o no cambia el sentido de una frase, de una oración. La oración, recordad que tiene que tener sentido completo. Es la unidad mínima con sentido completo. Indica también cantidad. Vamos a entrenar nuestro cerebro. Por ejemplo, vemos a esta chica que ha hecho un ensayo de rugby y decimos, ella jugó el partido. Eso es una frase normal, ¿de acuerdo? Con su sujeto, su verbo y su complemento del verbo. Vamos a modificar ese verbo. Decimos que jugó, o jugó bien, o ella jugó el partido mal, o ella jugó el partido mejor, ¿de acuerdo? Hemos utilizado un adverbio complementando al verbo. En este caso, Amanda. Tenemos a Amanda y podemos decir que Amanda es bonita. ¿De acuerdo? En este caso, el calificativo es bonita, el adjetivo es bonita. Y le podemos decir que ella es muy bonita, demasiado bonita, o poco o nada bonita. En este caso, Amanda no parece que sea muy bonita, ¿verdad? Ahora, vamos al tercer caso. Mi casa está cerca. Vamos a modificar al adverbio cerca. Atención. Puede ser, mi casa está muy cerca o mi casa está demasiado cerca. Y es que tenemos
una multitud de clases de adverbios que lo habéis visto en cursos anteriores. Tenemos de lugar, de aquí, allí, allá, acá, lejos, encima, debajo, cerca, delante, de tiempo, hoy, ayer, antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, de modo, bien, mal, como, así, y todo lo que se tienen pues añadiendo, en este caso, el sufijo mente. De cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado, más. De afirmación, sí, cierto, también, claro. De negación, esto es importante, no, jamás, nunca, tampoco. O de duda, acaso, quizás, quizá, probablemente, posiblemente, etc. Hay mucha más cantidad de adverbios. Estos son solo unos ejemplos. Entrenamos el cerebro. Por ejemplo, en este caso, el libro que utilizamos en clase, vemos que en la página 122 hay un ejercicio que indica a qué clase pertenecen estos adverbios. Esto es importante, tenéis que trabajarlo porque esto siempre puede caer en una prueba. Por ejemplo, mal es un adverbio de modo. Detrás es un adverbio de lugar. Rápido es un adverbio de modo también. Así es un adverbio de modo. Afuera, de lugar. Antes, de tiempo. Tampoco, he puesto tampoco, esto es una errata que no lo he corregido, disculpadme, pero en este caso es de negación. Enseguida, de tiempo. Luego, de tiempo. Jamás. Atención, también es doble, de tiempo y de negación. Cerca, de lugar. Acaso, de duda. Debajo, lugar. Quizás, duda. Y nunca, de tiempo y de negación. Podéis encontrar que tiene una doble función, ¿de acuerdo? En función también está de la oración. Vamos a ver la preposición. Aquí pongo que cuidado, no confundáis la preposición que podéis encontrar, ¿de acuerdo? Lo que encontré en la imagen de la izquierda a modo de cómic, que eso es una proposición, ¿de acuerdo? En este caso, de casar. ¿Quieres casar conmigo? Y la chica le responde. O viceversa, o el chico le responde si pregunta a la chica. Pero eso no es. La preposición es una palabra invariable. Invariable, recordad que no cambia, ¿vale? Que sirve para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. ¿Qué es una relación de dependencia? Porque resulta que muchos no lo sabéis. Depender de algo. Por ejemplo, a vuestra edad, si estamos hablando de primero de eso, del 12 o 13 años en principio, pues obviamente no tenéis trabajo, no podéis, porque legalmente no podéis trabajar, no tenéis dinero, no podéis comprar un piso, no podéis comprar la comida, no podéis pagar el recibo de la luz, del agua, bla 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 bla. Entonces, ¿qué tenéis? ¿Qué pasa? Que dependéis de vuestros padres, que os den de comer, que os vistan. Por cierto, hacen muchas cosas vuestros padres. Lo mínimo que tenéis que hacer es estudiar, ser respetuoso, trabajar, ¿de acuerdo? Es una obligación, la única obligación que creo que vuestros padres se merecen que cumpláis, ¿de acuerdo? Pues esa dependencia, ya que he echado la charla, esa dependencia, esa relación de dependencia es lo que hace esa palabra invariable que es la preposición. Y que por cierto que también conocéis de otros años, ¿de acuerdo? A, ante, bajo, cabe, con, contra, ¿os acordáis, verdad? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, la fresa, podemos decir fresa y muchos me dirán con nata, pues no. Con chocolate, donde la preposición es con. Recuerda, ante, bajo, cabe, con. Eso hay que memorizarlo, chicos. Mirad que yo soy de memoriza poco, lo justo, y comprende más. Pero en este caso tienes que comprender cuándo se usa y si tienes que memorizar las preposiciones. Son realmente fáciles, ¿eh? Aquí tenemos a Batman. Pues Batman es de Gotham, ¿de acuerdo? La preposición es de. Recordad, ante, bajo, cabe, con, contra, de. Tenemos el policía que ha arrestado al delincuente. Estaremos unidos desde ahora. Y aquí también tenemos, ¿de acuerdo? Un mojón, literalmente hablando, y el papel higiénico. Entonces, contra todo lo previsto, logramos ser amigos. Ahí contra, cuidado, no os confundáis para el principio de la oración, pero no deja de ser una preposición. Entrenando tu cerebro. Aquí os propongo, en este, veis que es un enlace grande, lo podéis meter en este vídeo, no nos va a dar tiempo, pero sí podemos identificar las preposiciones que aparecen en este texto. No, esta, por ejemplo, la página del libro es la 123, yo he cambiado el texto, esto es más atractivo creo que para vosotros, y es el comienzo del Señor de los Anillos. Y dice que todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres.
7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres que ansían por encima de todo el poder. Si identificamos las preposiciones, las identificamos en azul. Recordad que son las típicas. Con, de, a, ¿de acuerdo? En este caso es bastante sencillo, pero no os confiéis, porque os puede traer un texto en el examen y tenéis que identificarlo. Y ya no solo el examen. Si ahora lo memorizáis, lo trabajáis, lo comprendéis, lo memorizáis lo que tengáis que memorizar, en este caso las preposiciones, tendréis el camino hecho para cursos futuros, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que tendréis análisis morfológico y sintáctico en ciencias y letras hasta segundo de bachillerato. La conjunción. Esto es un poco más complejo. A lo mejor no os acordáis por un poco lo que voy revisando. Entonces, la conjunción, vamos a ver qué es. Recordad la palabra conjunto, ¿de acuerdo? Unión de elementos, ¿de acuerdo? Pues la conjunción es la unión de dos o más cosas, conjunto, ¿de acuerdo? Recordad. En este caso, ¿qué unen? Pues en este caso unen dos o más palabras en una oración. Dos o más. Por ejemplo, Ana y María son amigas. Y ahí tenemos una conjunción que veremos luego que es copulativa, que sirve para unir, su función es unir, que es y. Ana y María son amigas. Cuidado, porque la conjunción hay dos tipos, las coordinantes y las subordinantes. Las coordinantes, y prestad atención, abrid bien los oídos, lo hemos dado en clase, o sea que no tiene que haber problema, por lo menos a los alumnos que le doy. Se tratan de unir oraciones y que ninguno, las palabras tienen que estar coordinadas, género y número y tal, eso por supuesto, y que no hay jerarquía. Es decir, ¿qué es una jerarquía? Una jerarquía es un orden preestablecido. Por ejemplo, en el colegio está el director o la directora, el jefe de estudio o la jefa de estudio, los profesores y los alumnos, y en ese orden, digamos, tienen el poder, mandan. O en el ejército, eso lo controlo menos, pero sería desde el rey, el almirante, el general, el coronel y general siempre lo confundo, no sé cuál es cuál. El capitán, el teniente, el sargento, el cabo primero, el cabo y el soldado. El último es el soldado que manda. Y el primero vemos que es el rey o el almirante, ¿de acuerdo? Pues aquí, en este caso, no hay jerarquía. Es decir, todos en la frase están en equilibrio. Por ejemplo, María y Pedro se van a casa. O Pedro y María se van a casa. Es decir, si altero en este caso a los dos, en este caso a Pedro y a María, pues en ningún momento pierde sentido la oración. Volvemos a lo de antes. Cuidado, es importante no perder el sentido de la oración. También de las conjunciones coordinantes podemos ver otra frase como Rocío inteligente y bonita, y si la altero, ¿de acuerdo? Vemos que no cambia el sentido. Rocío es bonita e inteligente. Presto atención mientras estudio. O mientras estudio, presto atención. ¿Veis que no cambia? Sigue la misma jerarquía y tiene sentido. Te quieren mucho aunque no te amen. No te aman aunque te quieren mucho. ¿Ves que sigue manteniendo la coordinación género-número? La jerarquía es la misma. Aquí no hay nada que sea superior a otro. Luego veremos que en otros casos sí. Vamos a ver ahora, aquí dice que une palabras y oraciones de igual importancia. Vamos a ver tipos de conjunciones. A ver, según el libro que veáis, aquí más que los que aparecen a lo mejor en el libro de texto, por ejemplo el que damos nosotros, que es el de Anaya. Hay otros libros de texto que aparecen muchas más, son más precisas. Y es que, vamos a ver, han mezclado incluso con subordinante. Yo os voy a explicar todas las conjunciones y además de una manera muy sencilla, lo hemos visto en clase, además, para que no quede duda, ¿de acuerdo? Mira, la primera que he visto es la de, ¿os acordáis el ejemplo de antes, ¿no? De Ana y María, creo que dije. Pues la copulativa. La conjunción copulativa tratan de unir elementos y utilizan el i, el e y el ni como conjunciones. Veamos el ejemplo de antes, por ejemplo, Rocío es inteligente y bonita, ¿ve? Une elementos. O ni entiendo ni deseo. O tan sencillo como aguja e hilo. Las adversativas. Enlaza elementos que se oponen y generalmente estarán separados por una pausa, una coma. Son más, pero sin que
sino que, perdón, aunque, cuidado con aunque, que después lo podemos encontrar otra vez en otro tipo de conjunción. Sin embargo, y no obstante, atención, enlazan elementos, ¿vale? Que se oponen. Vamos a ver un ejemplo. No me gustaba el fútbol, pero fui al partido, veré. Se oponen. No me gustaba, pero fui. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ves que no tiene, decía un alumno, que no tiene sentido? Sí tiene. Y unimos esas, digamos, esas frases que se oponen, ¿no? No me gusta el fútbol, pero yo fui al partido. La televisión no vale nada, sin embargo, la veo. ¿Ves que la clave del uso de, en este caso, de la conjunción sin embargo es que se contradice? Oye, no me gusta algo, pero lo hago, ¿no? Esa es la idea con lo que tenéis que quedaros. Distributivas. Expresan alternancia. Bien, bien, ya, ya, sea, sea. Por ejemplo, esos dos dan muchas vueltas. Ya se pelean, ya se reconcilian. ¿Veis? Es una de las opciones. O bien te comes lo que te queda en el plato, bien te levantas de la mesa. Si alguno diría, o bien, bueno, en este caso he puesto, o bien te levantas de la mesa. Yo he puesto, bien te levantas de la mesa, que sería lo correcto. Disyuntivas. Excluyen, cuidado, las disyuntivas excluyen, o una u otra, o bien. Por ejemplo, aceite de oliva o aceite de palma. O con 7 u 8 huevos podrás hacer un excelente flan casero. Es un alumno, Gonzalo, me decía que había creado que rimaba, ¿de acuerdo? Que es un pareado. Entonces, mira, con 7 u 8 huevos podrás hacer un flan casero que excluye 7 u 8. Explicativas, ¿vale? Una proposición explica a la otra. Esto es decir, o sea, mejor dicho, bien hecho, o sea, con paciencia. ¿Veis? Explica la otra, bien hecho, pero lo haces con paciencia. O me sirve esta explicación. Mejor dicho, el profesor es fabuloso. Causales. Introduce un valor causal. Vamos a ver esto. Veréis que el ejemplo es muy fácil. Porque, pues, por, ya que, ¿veis? Causal, porque aquí es una especie de explicación, pero no es una explicación. Dice, bebió agua porque tenía sed. Aquí está la clave. Sobre todo la clave es que os aprendáis cuál es la conjunción, ¿de acuerdo? Y adivinaréis qué tipo es. No aprobó el examen porque no estudió. Vamos a seguir luchando, pero está muy reivindicativa. Vamos a seguir luchando por un muy negro que veamos el futuro. Aquí el muy se ha puesto en mayúscula porque, bueno, cosas de la presentación. Igual que veis que, por ejemplo, donde he puesto en el título de arriba conjunción no lleva acento al lado, que debe llevar porque es aguda, porque resulta que no tiene ese tipo de fuente, bueno, pues no me da esa opción. Hemos visto ya esta, que se ha saltado, se ha copiado, perdón, que es explicativa. Condicionales. Se usa, para realizar una condición. Sí, por ejemplo, si haces bien las cosas, tendrás la recompensa. ¿Veis? Es muy fácil. Ahí condicional. ¿Te llamará el equipo? Si mejoras en los partidos. ¿Aprobarás el examen? Si estudias. ¿Te daré más puntos en clase? Si te comportas correctamente. Chicos, hay que comportarse bien. Habláis mucho, cascáis muchos en clase y eso se tiene que acabar, ¿vale? Porque es que no os enteráis y lo peor, no dejáis que os enteren los demás. Concesivas. No produce una consecuencia esperada. Atención a eso. Vamos a ver. Utiliza aunque. Vino al partido aunque estaba enfermo, ¿verdad? O sea, no se produce la consecuencia esperada. Era inesperado que viniese al partido, ¿no? Pues por eso utilizamos aunque. Y estas son los distintos tipos de conjunciones. Aparte de las coordinantes, tenemos las subordinadas o las subordinantes. Estas no vamos a ver en este vídeo, en este caso no aparecía en el tema, entonces las daremos a lo mejor para otro curso, o los meteremos con el segundo de la ESO o tercero. La conjunción subordinada sí tiene, al contrario, recordad que las coordinantes no tenían relación de dependencia de jerarquía, esta sí la tiene, establecen una jerarquía. Y ese es el ejemplo. Te digo que trabajes, ¿no? Le está diciendo a la jefa al trabajador que el tío es perezoso y se ha dormido. Pues te digo que trabaje, ahí se nota que hay una jerarquía. O cuando te dicen tus padres, niño o niña, recoge tu cuarto. Eso también tiene
una conjunción subordinante. Utiliza las conjunciones subordinantes porque sí hay una jerarquía, una dependencia. Es tu madre o tu padre quien te está diciendo que recoja el cuarto. ¿De acuerdo? Que por cierto es otra de vuestras obligaciones, ya que tenéis comida, tenéis el mechando de marca, tenéis zapatillas deportivas, vais al fútbol, pues vosotros también tenéis una serie de deberes que tenéis que cumplir. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya esclarecido alguna duda, que os sirva para estudiar la prueba que tengáis en mente. Y bueno, si os gusta, le dais al like o con lo que os dé la gana lo compartís o lo que creéis lo más conveniente posible. Solo simplemente os recuerdo que tenéis que estudiar es un derecho, que tenéis que aprovechar ese derecho que tenéis, que dar la oportunidad, tenéis la suerte de que tenéis unos padres que os quieren y os dan esa oportunidad, que vais a un centro que también os da una gran oportunidad, y tenéis que ser respetuosos de acuerdo con la situación. Es algo que es importante. Sin el respeto, sin la madurez no se progresa, ¿de acuerdo? La clave para aprobar un examen o aprobar un curso, incluso yo siempre lo he dicho, para aprobar selectividad, ¿de acuerdo? Hay una clave nada más, una madurez, ¿de acuerdo? Y la madurez, asumir las responsabilidades. Y eso es lo que tienen que también dar a vuestros padres. Bueno, no se trata de una charla, espero que os guste. Hasta el próximo vídeo.